aquí en Colombia, Pablo Muñoz de Chile. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy con nosotros. Es un gran placer para nosotros tenerte en este espacio. Bueno, Y bienvenidos. tenemos, espera que te presento, hoy tenemos una entrevistadora también súper especial, también muy conocida, muy querida por muchos permisos aquí en Bogotá, Alexa, que nos va a hacer, hoy nos va a colaborar entrevistando a Pablo, que se conocen ellos dos. Entonces pues muchísimas gracias también a Alexa por aceptar nuestra invitación y por colaborar con nosotros. Tan bello. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que pues contamos con la participación de Pablo Méndez Porleda. Él es un cornista chileno y miembro de la Tonhalle de Zúrich. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor, como siempre. Ay, tan bello. Bueno, pues para comenzar, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu acercamiento con la música y, por supuesto, de ese primer contacto que tuviste con el corno. Ay, qué pregunta más difícil. No, no. A ver, ¿cómo te explico? Yo creo que desde muy pequeño tuve una afinidad con la música. Siempre había un instrumento musical en casa, bueno, las tradicionales que tenemos en Latinoamérica, una guitarra, algún charango, alguna flauta por ahí. Y siempre tuve algún cierto magnetismo hacia con la música. De hecho, yo quería ser cantante de pop. O sea, cuando yo era pequeño, yo escuchaba mucho a José Luis Rodríguez, ¿no? Y escuchaba mucho a Adamo, ¿no? Y a Umberto Tozzi. Y yo era fanático, aparte de Pink Floyd, ABBA, que no los podía evitar, y Queen. Y yo estaba muy fascinado con ese mundo del rock y de la música latina, y quería hacer una especie, me gustaría hacer rock, pero en español. Pero el approach, o más o menos lo que fue, lo que definió mi vida como músico, fue la oportunidad que tuve en mi colegio, donde yo estaba haciendo la escuela, de poder aprender un instrumento musical. Y en el fondo yo quería tocar trombón o trompeta, pero no había ni trombón ni trompeta, y lo único que había disponible era un corno. Y la persona me dijo, toma, aquí tiene, aprenda. Y ese fue un poco una especie de punto de no retorno, porque fue una especie de amor a primera vista, o sea, exagerándolo, ¿no? Y claro, no tenía idea de qué es lo que era un corno en fa, qué es lo que era un corno en si bemol, no tenía la mínima idea. Y creo con mi mamá creo que fui a comprar un método de corno, claro, a una tienda musical. Y la señora que nos atendió, que era una señora alemana, me puso en la mano, este es este método y aprende aquí, y ya está. Y con eso aprendí. Creo que en los primeros años, tenía 12 o 13, aprendí solo, porque no había un profesor de corno en la escuela. Y a los 14 años, bueno, yo estudié paralelamente también en el colegio electrotécnica, o sea, yo podría haber sido electrotécnico, ¿no? Y una de las cosas que quería hacer era, a mí me hubiera gustado haber sido astrofísico. La razón era porque siempre me ha gustado y me ha llamado la atención mucho la creación del universo. Y como tú sabes que en Chile, en el desierto de Atacama, hay muchas estaciones de, de rastreo espacial. Uno de mis sueños era trabajar en eso. En mi época no había ni el ALMA o la estación ESO, ¿no? Que ahora existen. De muy joven tenía ese interés con las estrellas, pero claro, yo era un poco el outsider, o sea, nadie me creía, todos se reían un poco, sí, sí, claro. Y con la música lo hacía paralelo, o sea, estaba estudiando electromecánica en el colegio porque era lo que el colegio nos estaba dando como oportunidad laboral. Paralelamente hacía música. Y ocurrió que me metí a la escuela, al Conservatorio Nacional. Le pregunté a mi padre si que me gustaría estudiar música, ¿por qué no? Y claro, sí, sí, pero es un hobby, hay que hacerlo como hobby, ¿no? La música es para divertirse, pero no te puedes ganar la vida como músico. Yo no lo pensaba así. Y ocurrió un evento que con 15 años tuve la oportunidad de ir a un campo musical a Estados Unidos, que originalmente eran 2 semanas y al final me quedé 6 semanas. Y eso fue el punto exacto de no retorno, donde yo decidí, ok, esto es lo que voy a hacer. Eso fue más o menos muy comprimido mis inicios como músico, como cornista, ¿no? Y claro, lo que viene después ya
obvio uno va desarrollándose, va a la escuela de música, después hay becas y después hay orquestas internacionales. En aquella época existía la Orquesta de las Juventudes Musicales. No sé si existe todavía en Latinoamérica. En Europa, lamentablemente, ya no existe. Y con esa orquesta tuve la oportunidad de ir a muchos lugares. Y por ahí me fui abriendo un poco paso a, podría estudiar aquí, podría estudiar acá. Hablando Y, un poco de eso, Pablo, bueno, sabemos que estudias en el Conservatorio de la Universidad de Chile, ujú, em, y que después saliste del país. Entonces, ujú. ya que nos hablaras un poco sobre esa motivación que te impulsó a salir de Chile, y las razones para llegar al Conservatorio de París y después a la Ujú. beca. No fue fácil salir de Chile. Era muy joven, era muy joven. No fue fácil porque uno como latino tiene mucho apego a la familia, ¿no? Es un fenómeno cultural que tenemos los latinos, ¿no? Los latinoamericanos, perdón. Y sin embargo, tenía una idea muy fija en la cabeza, muy fija, y era, a ver, esa idea no, no es mía, se la escuché una vez a Arnold Schwarzenegger. No, no gain, no pain, no gain. ¿No? No se gana sin dolor, ¿no? Más o menos la traducción. Y yo quería a toda costa ser músico, ¿no? No me interesaba ser famoso, no me interesaba entrar en la orquesta más grande del mundo. Yo quiero ser músico, quiero salir para conocer lo que no conozco y volver nuevamente a Chile y enseñarlo. Era un poco una utopía que tenía, ¿no? Salí muy joven, obviamente. Entrar al Conservatorio de París fue un poco una coincidencia, o sea, tampoco era algo que tenía previsto, más o menos una casualidad, porque originalmente iba a Italia a estudiar, quería estudiar en Italia. Pues conocía Italia ya y conocía un poco el sistema y hablaba italiano, etcétera. Bueno, todavía lo hablo, no se me ha olvidado. Pero ocurrió que no se concretó lo de Italia. Y me quedé un poco en un limbo donde felizmente Ignacio García, ¿no? Que es cronista chileno también, me tendió la mano. Me dijo, mira, lo que puedes hacer aquí es ver si puedes entrar a otra escuela de música. En ese entonces ocurrió que hubo la posibilidad de ir a tocar con la orquesta franco-alemana, la orquesta juvenil franco-alemana, y necesitaban un cornista, y estaba yo disponible, y fui a tocar con ellos, etcétera, etcétera. Tocamos en Francia, en muchos lugares, y uno de esos conciertos tuve la oportunidad de conocer al profesor asistente del Conservatorio de París, del Conservatorio Regional de París, tengo que decir eso, no es el superior, ¿no? Y me preguntó si tenía ganas de estudiar en Francia, y yo, como no tenía nada en la mano, le dije que sí. Y eso se dio un poco la coincidencia de que estaba ahí, me escuchó tocar, le pareció que podría tener más posibilidades y me ayudó mucho. O sea, por eso estuve un año en Francia, ¿no? Y no puedo decir que fueron los mejores tiempos de mi estudio de juventud porque es muy difícil. Francia o París es un sistema muy competitivo, ¿no? Pero estaba muy convencido de que sí quería ser músico y no le hice mucho caso a los que me decían que no. A todos los que me decían que no, los ignoraba. No, nunca acepté un no como una respuesta final, simplemente porque creo que si uno quiere salir adelante, uno tiene que ignorar a todo ese tipo de energías negativas que existen cuando uno quiere lograr algo, ¿no? Así fue un poco como llegué a París. Fue una coincidencia. Luego volví a Chile, sí. Volví a Chile. Luego al volver a Chile tuve la oportunidad de trabajar con la Orquesta de las Juventudes Musicales en Europa, ¿no? Y eso fue también un poco una especie de lanzadero para mí, porque se tocaba siempre en Berlín y se tocaba en toda Europa, pero Berlín era un poco el punto principal de sus conciertos. Y es ahí donde Ignacio me dice que podría entrar a la escuela, a la Hochschule de Künste, que es la escuela de música, de artes, o la Universidad de Música, de Universidad de Arte, perdón, se llama ahora. Y entré, hice el concurso para entrar y entré. Y bueno, eso fue para mí, claro, voy a estudiar, voy a sacar mi título y voy a volver a Chile. Ese era mi sueño, volver a Santiago y enseñar a la gente. No tenía ninguna pretensión más grande que aprender. Fue una época muy interesante.
al mismo tiempo bastante difícil porque también era muy competitivo todo, ¿no? Y era el único latino, toda la clase eran alemanes, ¿no? Pero tuve muy buenos compañeros y mis dos profesores que tuve ahí, que el primero fue Sebastian Weigle, que en su época era primer corno en la ópera de París, de Berlín, perdón, y asistente de Barenboim, ¿no? Pero luego él se puso a dirigir y la clase la dejó un poco botada y pasé a ser alumno de Gerd Seifer, ¿no? Que en ese entonces era el primer corno de la Filarmónica de Berlín. Y tuve una muy buena relación con ellos. Ellos fueron muy gentiles, fueron muy correctos, fueron muy correctos. No hubo nada gratis. Todo lo que se aprendía y lo que se lograba era en factor a lo que uno lograba. O sea, no había nada, no era llegar y decir, no, te vamos a pasar. No, todo lo que yo logré o lo que se lograba en esa época, que era muy análogo, era pulso. O sea, si lograba ganar un concurso para tocar no sé, en un conciertito en la tarde en la escuela de música, era porque había una pequeña audición y los que mejor tocaban podían tocar un concierto en la tarde. O sea, era todo muy, muy transparente. Y puedo decir que eso me ayudó mucho porque aprendí a ser colegial con los colegas, aprendí a competir con ellos sanamente, muy sanamente, ¿no? No hubo nunca una situación donde había alguien que quería estar más ancho que los otros, ¿no? Fue una linda época, pero, pero no quería quedarme en Alemania. No había no era que no lo sentía atractivo, o sea, Alemania es un país riquísimo culturalmente, pero todavía tenía una afinidad casi con Latinoamérica, casi con Chile, y siempre pensé, bueno, todo lo que aprendo aquí lo puedo llevar y lo puedo entregar en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, ¿no? En Santiago, en las regiones, en Argentina. Entonces, nunca tuve un interés en quedarme acá, pero Okay. eso era lo que pensaba en esa época, o sea, no forcé nada. ¿Cómo cambiaron las cosas? Sí, 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 claro. Pablo, y por ejemplo, tú que tuviste esa experiencia de estudiar fuera de Chile, desde tu perspectiva actual, ¿qué opinas o piensas de la educación musical en Latinoamérica? Es una pregunta bastante difícil de contestar para mí porque estoy muy desconectado con la enseñanza musical en Latinoamérica. Sin embargo, haber tenido la oportunidad de estar en muchos lugares en Latinoamérica, hay muchas diferencias. O sea, a ver, hablo de lo que conozco. Conozco Chile bastante bien y hay una especie de educación musical muy conservadora en Chile, ¿no? Eso es muy de libros, como se puede decir. Espero que no lo malinterpreten. No es mala la educación musical en Chile. Es muy recurrente a seguir ciertas líneas y no romperlas. He estado en Argentina, trabajé en San Luis cuando era muy joven y en el Conservatorio de San Luis a la gente, perdón, a la Escuela de Música de San Luis, a la gente le enseñaban tango y le enseñaban música popular. Y eso, por ejemplo, en muchos países, no sé cómo es en Colombia, pero en Chile, por ejemplo, no lo hacían. O sea, no era algo que venía con el paquete, sino que me acuerdo que había un chico que tocaba viola y tenía clase de tango en la viola. O sea, lo encontraba genial, ¿no? Y hay otro chico de trombón y tenía clases de jazz. Ahora lo hay, creo que ahora hay jazz también por todos lados. Creo que en la educación musical en Latinoamérica es muy fuerte, o sea, están como muy hambrientos de aprender y de tomar mucho de las tradiciones europeas, como también de las tradiciones americanas, porque es lo más cerca que tenemos. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando fui a Colombia, por ejemplo, en este caso específico, en lo cual yo realmente estaba muy sorprendido, cada vez que lo escuchaba a tocar, o sea, lo escuchaba interpretar cualquiera de las piezas, había ya una idea clara, ¿no? Y me sorprende que la gente que tocó para mí, no sé, te digo, la Bagatela, por ejemplo, o en los cuatro de Mozart, o la Villanelle de Paul Dukas, ya tenían un concepto claro y yo me preguntaba, pero ¿de dónde sacan ese concepto? Y claro, es un poco la habilidad autómata de interpretar como ustedes cantan, como ustedes bailan y como ustedes viven en Colombia, ¿no? Con mucha profundidad, con mucho más.
Lo mismo pasó en Argentina, por ejemplo. Me di cuenta que tenía un chico que tocó para mí la Vina en él y lo tocó con una pasión ya tan exagerada. Claro, el tango, ¿no? Esa sensación del uno más uno, las dos personas que están juntas y con pasión. Era otro extremo. Y a diferencia de Chile, Chile era ya muy de libro, muy formal, muy cuadrado, etcétera. Lo cual quiere decir que en Latinoamérica, y lo cual, porque me gusta a mí eso de Latinoamérica, las diferencias musicales son tan ricas que yo me sentía feliz escuchando un cuadro de Mozart colombiano, me sentía dichoso escuchando un cuadro de Mozart argentino, me sentía muy feliz escuchando un cuadro de Mozart de un chileno, en serio. Eran diferentes, pero cada interpretación era única. Y yo creo que ahí está la clave de por qué muchos latinos tienen éxito fuera de Latinoamérica. Yo creo que es una cosa de corazón, una cosa de distancia hacia con la música. Creo que el latino se aproxima mucho más al sentimiento de la interpretación. Y lo que más me llamó la atención es que no me lo sabían explicar, ¿no? Ellos lo hacían. Yo, el tonto, o sea, claro, trataba de sacarle explicaciones lógicas, pero no, creo que aprendí mucho. Bueno, siempre aprendo cuando cuando los escucho a ustedes tocar. Y yo creo que lo que digo, la educación en Latinoamérica no es mala, es muy buena. Y yo creo que es importante ahora, con el Internet, con el YouTube, con Spotify, hay una cantidad de intercambio, ¿no? De toda esta información. Encuentro un poco triste que si, a ver, es muy personal. Encuentro un poco triste que todos toquen de la misma manera un concierto. Todos quieren tocar de la misma manera que toca el solista X, Y. Yo encuentro que cada uno puede tocar como quiera, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? Si cada uno lo hace de una manera propia, con su sello propio, ya está, ¿no? Pero eso es muy rico de Latinoamérica. No sé cómo es la educación teórica en Latinoamérica, eso podemos, no sé cómo se enseña teoría en Bogotá, no sé cómo se enseña la teoría en Buenos Aires, no tengo idea. Lo que sí puedo decir es que el resultado es fantástico. Yo creo que por ahí es una mezcla un poco de los dos. La teoría con el corazón, con el amor hacia el corno, con el amor hacia interpretar piezas que son hechas para todos nosotros, para disfrutar. La música hay que disfrutarla, ¿no? Bueno, ya hablé mucho ya, perdona. No, esa es la idea, para eso estamos aquí. Sí. Bueno, Pablo, en ese periodo como academista, pues tuviste la oportunidad de tener profesores como Seifert, como Norbert Hauptmann, Ignacio García. Pues cuéntanos un poco desde esa visión o perspectiva como estudiante, ¿qué es lo que más recuerdas hoy día de tus profesores? Como esas enseñanzas que realmente te marcaron y que te gustaría compartir con nosotros. Tengo, tengo, tengo mucha experiencia muy interesante. A ver, mi profesor en la academia fue Hauptmann, fue Norbert Hauptmann. Y como saben, Norbert Hauptmann era el cronista preferido de Herbert von Karajan. O sea, Hauptmann tocaba todo. O sea, era el que si había una cuarta de Bruckner, tocaba Hauptmann. Si había una doméstica, tocaba Hauptmann. Porque Karajan quería Hauptmann. Hauptmann tenía un sonido único. Era muy natural para tocar. Y era muy simple como persona también. Tal vez un poco demasiado simple. Y claro, a veces los colegas no lo toman muy en serio, ¿no? Yo creo que a ver, voy a hacer un orden cronológico de profesores para que me entiendan un poco cómo veo o cómo aprendí yo el corno. Mi primer profesor fue Raúl Silva, un chileno que era primer corno en la Orquesta Sinfónica de Chile, ¿no? Raúl, en el fondo, fue el que me enseñó a tocar como hay que tocar. O sea, él me puso el corno, me puso la música en el atril, toque. No, toque otra vez. Bueno, fue como una especie de entrenador, ¿no? Luego fue Edward Brown. Edward Brown era era primer con la Filarmónica de Santiago, era, y él me dio mucho orden. Él empezó a ordenar un poco el caos que tenemos muchos latinos a veces cuando uno aprende música. Y Edward Brown tiene todavía esa facilidad de poder mostrarte una línea que si la sigues, aunque puede ser a veces un poco tedioso y lento, puedes llegar muy lejos, ¿no? Y Edward también era muy fanático de enseñarte, o sea, él podía llegar a su casa a las 6 de la tarde y terminábamos a las 2 de la mañana.
no había un concepto de tiempo. Y a mí, yo muchas veces me acuerdo que llegué a las 6 a las 5 de la tarde, llegué a su casa y terminamos a las 3 de la mañana. Y no nos dimos cuenta. Sí, porque, claro, Illador era una que te servía de la comida, seguíamos tocando, escuchábamos un disco, tocábamos otra vez, veíamos una partitura y te decía, mira esto aquí, esto allá, etcétera. Claro, y tú no empiezas a ver la lógica de esto, ¿no? Y al final terminábamos a las 3 de la mañana y, ok, hay que dormir. Sí, sí, dormamos un par de horas y nos levantamos a tocar. Entonces era algo muy intenso, ¿no? Y luego cuando me fui a Europa, mi primer profesor en Europa, bueno, Ignacio fue un gran mentor. O sea, yo creo que Ignacio me dio la base completa para poder desarrollarme en Europa. O sea, eso no lo discuto. El profesor de Ignacio también fue Norbert Hauptmann. Entonces había una especie de afinidad muy grande. Sin embargo, mi profesor oficial era en ese entonces Sebastian Weile, que luego se puso a dirigir y pasé a Gerd Seifert, ¿no? Y aquí ocurrió algo muy interesante. Eh, hubo una pelea, bueno, a ver, no debería contarlo, pero lo voy a contar para que quede claro. Entre Gerd Seifert y un colega de la Orquesta Filarmónica había un conflicto. No voy a decir nombre para no involucrar al otro colega. Y entre Seifert y aquel colega X habían diferencias, ¿no? Y recuerdo que Seifert estaba en su último año en la Filarmónica y estaba tocando la primera de Brahms con Nikolaus Harnoncourt. Y yo estaba en el concierto, fui a los 3 conciertos, me acuerdo. Y estábamos en la cantina, la Filarmónica tiene una cantina detrás del escenario, ustedes la conocen, los que han estado en Berlín. Y estaba yo con mis compañeros de la clase de Seifert y llega otro colega de Seifert y le dice, sí, claro, tú, el colega X ha dicho que has tocado muy fuerte, ¿no? Entonces Seifert se descoloca y Seifert tenía un cuchillo de mano, ¿no? Que tenía un cuchillito. Y me acuerdo que me tira su corno, yo lo agarro y se va a donde está el regie-pool. El regie-pool es donde están los técnicos del escenario, de la escena, que encienden las luces, ponen el stand-by antes de que entren los músicos, etcétera. Y se pone a discutir con un colega X, ¿no? Y al final sale un cuchillo en el aire. Y yo lo miraba desde la perspectiva, me pongo a pensar, o sea, me miro con mis colegas y lo único que digo, ¿qué está haciendo? Lo va a matar. Y nos quedamos paralizados y Seifert con un cuchillo. Bueno, al final, Seifert lo han suspendido por eso. Lo suspendieron y Seifert lo han despedido de la orquesta. Yo me había inscrito para hacer el concurso de la academia. La verdad es que no tenía mucho interés porque pensaba un poco en negativo. Yo no tengo posibilidades en la academia, que no voy a ganar. Y eso me lo dijo Seifert, sí, inscríbete porque voy a ser tu profesor, etcétera, etcétera. Pero como lo echaron, de momento que lo echaron, Seifert, siendo mi profesor en la escuela de música, me dice, te prohíbo que hagas el concurso en la academia. Y yo lo creo, pero, señor Seifert, o sea, bueno, a ver, pero ¿por qué me lo prohíbe? Te lo prohíbo porque en la filarmónica no vas a aprender nada. Me dice, ok, vale. No le hice caso, hablé con Ignacio, le conté la situación. Ignacio me dijo, estás tonto, tú haces el concurso, gánalo y ya está. Y olvídate el asunto. Bueno, para la historia corta, hice el concurso en la academia, gané el puesto en la academia. Obviamente Seifert se puso furiosísimo, pero furioso. Y recuerdo que Norbert Hauptmann llega y me dice y me abraza, aquí perfecto, el lunes te quiero tocando el 4 de Mozart y el 2 de Strauss. Pero sí, el lunes empiezas. Pero, y luego llega Stefan Doll y también me dice, bueno, aquí hay un problema. O es la academia o es la Hochschule der Künste, pero no las dos. Y yo tuve que decidir si seguía en la escuela de música o seguía en la academia, o entraba a la academia. Obviamente, para mí estar en la academia, que era algo que yo no lo esperaba en lo absoluto. Le pregunté a Ignacio y Ignacio me dijo, claro, obvio, o sea, aquí no hay ni otra respuesta que es la academia. Fue un capítulo no muy oscuro, pero difícil para mí. Y eso la academia fue la que me abrió la puerta grande para entrar definitivamente a un mundo laboral tanto en Alemania como en Europa.
Y mi profesor, ahí entra el profesor Norbert Hauptmann, que fue, a mi juicio, más que un profesor, fue un entrenador que cada minuto que tenía libre me lo dedicaba. O sea, si él iba, tenía que tocar, porque había semanas que no tocaba, estaba en München, pero cuando estaba en Berlín, cada minuto libre que él tenía, tenía clase yo con él, siempre. Entonces fue una especie de interacción muy intensa, fue un trabajo muy intenso. Aparte de eso, Claudio Abado también que me dice, oye, vente a tocar con la Mahler Chamber. Habían recién hecho la orquesta, la Mahler Chamber, y no tenían corno. Y el otro academista, Michel Cliquenois, que es primer corno en la Ópera de París, eh, entramos a la Mahler Chamber. Abado nos puso aquí, pum, ustedes tocan y se acaba el asunto. Fue muy intensivo, eso fue muy intenso. Y eso fue para mí otro punto de no retorno donde yo mismo me pregunté, ok, si esto pasó es por algo, o sea, no pasó porque el destino quisiese que pasara, pasó porque es así, ¿no? Yo no creo mucho en el destino, creo que el destino no se lo forja uno mismo. Y eso fue un poco el comienzo definitivo, 1996, mucho tiempo atrás, de una carrera musical en Europa. Ya lo que viene después es obvio, o sea, los concursos, todavía con la Deutsche Sinfonie Orchestra, todavía con la Filarmónica de Berlín muchos años, Ensemble Oriol, la Bayerische Rundfunk, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada, como decía Schwarzenegger, no pain, no gain, no pain. Eso. No se gana sin trabajo, no se gana sin dolor. Y eso, todo a base de trabajar bien, de hacer lo que te dice tu profe, ya está. Y no hacer nada más. Si él te dice que esto se hace así y se acabó el asunto. Eso, Bueno, ser terco. y ahorita viéndolo desde la otra perspectiva, ya como esa faceta de docente y con toda la trayectoria de experiencia que has tenido, ¿cuáles son esas conclusiones y tu metodología a la hora de enseñar? A ver, tocar corno no es inventar la rueda. O sea, el tocar corno no significa reinventar la rueda. A todo el mundo le he dicho que el tocar corno es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque yo no puedo no tocar cornos aún estando en vacaciones. Uno tiene esa especie de cosquillo, ¿no? Tengo que tocar. Uno tiene que adaptarse a eso. O sea, yo como persona me tengo que adaptar a eso. Cuando yo enseño, les digo lo mismo. En el fondo, lo que yo les digo a la gente o les enseño a las personas que quieren aprender de mí, les estoy dando toda ese conocimiento que yo aprendí de mis antecesores, ¿no? Es un poco entregar o seguir con la tradición, ¿no? Yo soy muy tradicionalista, a mí me encanta hablar de discos, me encanta hablar de cassette, me encanta hablar de conciertos, soy muy análogo. O sea, yo con el Spotify, con el YouTube, tengo una especie de distancia, ¿no? No así con la entrevista, eso que es que claro, o sea, creo que es muy importante diferenciar un poco cuando hay entrevista para ver, conocer la vida de alguien, entender un poco cómo funciona un cronista X, etcétera. Sin embargo, cuando yo le explico o le enseño a alguien, voy muy a lo básico, ¿no? Voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Me acuerdo cuando estaba en Colombia, y me acuerdo mucho porque fue la primera vez que lo pregunté. Había algo con un trino, ¿no? Y creo que paré, dije, a ver, ¿qué es un trino? ¿Te acuerdas, Alexa, no? ¿Sí? ¿Qué es un trino? Nadie me dijo una respuesta plausible. Y la respuesta es muy simple, ¿no? No la voy a decir hasta el final. Eh, entonces, es una pregunta muy simple, ¿no? Pero en la simpleza, yo creo que está el secreto de lograr que una persona, que un estudiante llegue y logre un nivel más alto del que tú crees. O sea, yo creo que en la simpleza análoga de todas estas ideas que uno va aprendiendo con el tiempo y al aplicarlas con los estudiantes, con los colegas, conversarlas, ni siquiera aplicarlas, es conversarlas. ¿Por qué no hacemos esto? Podríamos hacer esto otro. Eso también lo aprendí de Edward Brown. Nunca Edward me dijo, esto se hace así y no hay otra manera. A diferencia de Norbert Hauptmann, que me decía, esto se hace así y no hay otra manera. Trato de compensar las dos esferas, ¿no? La esfera absolutista con la esfera latina, ¿no? Y la esfera latina increíblemente venía o viene de Edward, que es americano. Pero si tenemos esa combinación de las dos, del yin yang, ¿no?
se puede lograr muchas cosas. No hay que profundizar tanto. Además porque tocar el corno, como dije anteriormente, aparte de un estilo de vida, es una disciplina que naturalmente se va dando. O sea, todo el mundo sabe que si no tocamos un día, ok, lo noto yo. Si no toco 2 días, lo nota el compadre que está al lado mío. Si no toco una semana, lo nota todo el mundo. Entonces hay una autodisciplina que la cual esa no la puedo enseñar yo, sino que se la enseñan ustedes mismos, ¿no? Y de ahí trato de sacar un poco la energía para poder yo también enseñar cosas que aprendí durante todos estos años. Y lo que les enseño, lo que les estoy dando no es nuevo, no estoy reinventando la rueda. Tocar corno es igual que hace 150 años. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es la tecnología. O sea, los instrumentos son mejores, las terminaciones son más precisas, un instrumento es mucho más afinado que hace 100 años. Hace poco tuve un Alexander de 1912. Perdón, me equivoco. 1922. Era un desastre. Era una cosa que, ¿cómo la gente tocaba esto? Y la gente tocaba esto, ¿no? Y ahora tenemos instrumentos que están muy afinados, que claro, hay diferencias, pero son muy pequeñas, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que al momento de enseñar, lo único que hago es tratar de pasar lo que Carl Koprash escribió en su libro, lo que el señor Bert Reynolds escribió en su libro, lo que el señor Oscar Franz y Franz Strauss escribieron en sus métodos, que es muy simple, tocar lo que está escrito y algo más. Y ese algo más es tan particular, es tan propio y tan personal, de ahí no me meto mucho. Y ahí me refiero, si alguien tiene la embocadura aquí, o toca acá, o por aquí. Mira, el fin justifica los medios. Así que yo, con que haya música y que la gente toque bien y que esté abierta a aprender, yo feliz. Yo creo que eso es un poco mi metodología, si se puede llamar. O sea, no entregar todo yo, sino que yo quitarles a ustedes lo que tienen, ¿no? Quitar. Y ahí ustedes se dan cuenta, oh, claro que lo puedo hacer. Es así. Es un estilo de vida muy particular de ser cronista. Y así funciona cuando enseño, ¿no? Súper bien, qué interesante. Cómo crear esa curiosidad y conciencia en cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Bueno, sabemos que tocaste primer corno en varias orquestas. ¿Cómo fue ese descubrimiento y ese paso de ser primer corno a ser corno grave? Bueno, yo creo que en mi historia cronística, yo creo que han habido muchas, no coincidencias, sino que han habido muchas situaciones en las cuales he reconsiderado em, tocar corno, ¿no? Y yo creo que lo del corno grave, a ver, en un principio Ignacio me decía que debería ser corno grave, pero yo no le tenía mucha fe a ser cornista grave, no me veía tocando grave, porque en aquella época, te hablo cuando tenía 20, 23, 24, no tenía o no creía posible que yo pudiese ser corno grave, ¿no? Y esto se lo debo a Fergus McWilliam. Fergus hice muchos concursos bueno, no muchos, pero hice varios concursos de tercer corno, primer corno. Toqué muchos años primer corno en la Deutsche Symphony Orchestra, eso es verdad. Tercero y primero, perdón. Pero no estaba fijo, ojo, no estaba fijo porque había un problema legal con otro colega que estaba en la orquesta, pero estaba enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ocurre una situación que en ese entonces podría haber sido una fatalidad, pero fue la mejor que hubiese pasado. O sea, a ver, te explico la historia. En Alemania, cuando alguien está enfermo, o en muchos países europeos, tú puedes darte enfermo máximo 24 meses. Pero hay un problema, hay un vacío legal, el cual, si tú estás enfermo 23 meses, tú puedes volver al trabajo. Tocas 3 semanas, un mes, y puedes volver a enfermarte, ¿no? Entonces, quiere decir que esa plaza que yo estaba ocupando en la de eso estaba bloqueada. Pero yo feliz porque yo seguía tocando, la gente me conocía muy bien. Me acuerdo que Ashkenazi eh, era, me pidió muchas veces que fuera, él estaba dirigiendo creo que en Londres, como titular también, y me pidió que fuese a Londres. Yo
no tenía nada que hacer en Londres y estaba en Alemania, y tenía a mis amigos, etcétera. Y ocurrió una situación donde por algo legal no podía tocar nuevamente de eso. Fue algo bastante complicado legalmente. Y para mí fue muy terrible porque yo quería seguir tocando, pero legalmente no podía por un impasse legal. Y en ese entonces ocurrió que podía haberme ido a España, me habían ofrecido la posibilidad de irme a Coruña. Y Fergus me dijo que no me fuese a España, que tocase con no grave. Y le dije a Fergus, yo no soy cono grave. Sí, 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 tú eres cono grave. Tú puedes tocar también abajo, no seas tonto. Y Fergus me hizo 2 clases, me acuerdo. Me hizo 2 clases, me hizo tocar la bagatelle, y me hizo un par de clases de cosas, y me dijo, ok, listo, hace concursos para cono grave. No hay cono grave. Aquí en Europa no hay cono grave. Y un buen cono grave es solicitado en todos lados. Y yo me quedé pensando un poco, como perdí. Ahora llegaste. No sé si me escucharon lo que dije o se perdió la imagen o... Sí, ¿Alexa, estás ahí? se perdió un momento la imagen, Master, pero ya regresaste. Estabas contándonos la Me perdí experiencia. yo. Sí, Vale, me perdí yo. sí, Vale, sí. ok. Recopilo un poco lo que estaba diciendo que Fergus McWilliam fue quien me empujó a cambiar mi manera de ver mi posición en la trompa. Otra vez se perdieron. Creo que hubo una pérdida de señal. No, ¿Me maestro, están aquí escuchando? escuchamos bien. Ah, Sí, vale, perfecto. perfecto. Es que Sí. se pierde la señal, no lo veo. No, Fergus McWilliam fue quien no obligó, sino que me ayudó a decidir hacer corno grave. Y bueno, el primer concurso que tuve para hacer corno grave era la Tonhalle City. Tenía otras orquestas en la vista. Y como nunca forcé nada, resultó. Y ahí estoy en la Tonhalle desde 2002, ¿no? Y cambió mucho mi perspectiva, porque no significa que toque siempre corno grave. A veces hago música de cámara y estoy muy entretenido tocando corno agudo, ¿no? Nuevamente. Pero tocar corno grave es también una delicia. Además, porque es otra aproximación a cómo interpretar, ¿no? Cuando toco cuarto corno, que me encanta, me da la posibilidad de ayudar a mis colegas a que estén seguros. Y, y yo soy una persona que me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho trabajar con mis colegas, ¿no? No me gusta mucho el solitario, no le veo mucha razón de estar solo, prefiero trabajar en equipo, me siento mucho más cómodo trabajando en equipo. Por último, porque si me equivoco yo, le puedo echar la culpa al de al lado, en el peor de los casos, ¿no? Eso es un poco Súper. mi cambio, por qué me dediqué al cronograma. O sea, fue Fergus que me obligó, no me obligó, pero me dijo, sí, tú puedes ser cronograma y aquí no hay cronograma y son muy pocos los buenos cronogramas, etcétera, 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 etcétera. Y ya, eso. Pero eso no significa que no he dejado de tocar crono alto. O sea, mira, ser cronista, hay que ser un cronista completo. Hay que tocar arriba, abajo. Claro, hay gente que tiene facilidades monstruosas en los agudos, que yo tengo una envidia muy sana. Me acuerdo cuando lo escuché en Colombia, o sea, era increíble, o sea, tocaban en los agudos como si estuvieran tocando flauta, o sea, ¿cómo lo hacen, no? Para mí es un misterio, ¿no? Pero eso, fue un poco mi motivación a cambiar a corno grave y la verdad que estoy muy feliz. Y puedo compatibilizar mucho con enseñar, con hacer gira, con tocar música de cámara, con jóvenes. Me encanta. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. En serio, o sea, no me quejo, no, en absoluto. Qué interesante, Pablo. Hace un rato hablaste un poco de la Mahler Chamber Orchestra. Bueno, sabemos Ujú, que es una orquesta increíble con un modelo ujú. de trabajo diferente, con una calidad artística humana, pues también interesante. Háblanos un poquito sobre esa experiencia que tuviste como miembro fundador de la NCO. Mira, en un principio era todo un experimento, ¿no? Abado siempre era muy cercano a los jóvenes, ¿no? Y él fundó muchas orquestas, ¿no? Primero la ECYO, que es la Orquesta de Cámara Europea,
luego la Mother Chamber, luego la orquesta de Mozart en Bolonia, etcétera, etcétera. Y en un principio era mucho a pulso, o sea, era todo nuevo, había mucha iniciativa de parte de nosotros, bueno, sigue siendo la Mother Chamber una orquesta muy democrática, todas las decisiones se toman entre los integrantes. Lo que más me llamó la atención de la Mother Chamber era la capacidad de poder trabajar sin tener que mirar el reloj. O sea, si había que ensayar, o los ensayos son de 3 horas con pausa, si había que ensayar 3 horas y media, a nadie le importaba. Bueno, éramos todos jóvenes, teníamos toda una utopía musical, ¿no? Eso va cambiando después. Pero aún así, la última vez toqué con ellos fue hace un año, en Lucerna, exactamente, hace un año en Lucerna. Me di cuenta que esa afinidad de trabajar, ese amor por la música, independiente de donde está, porque la Mother Chamber viaja mucho, ¿no? Eso agota, o sea, es fascinante en un principio, los primeros 2 años estás súper contento, con el tiempo no quieres viajar mucho. Me fascina ver a mis colegas, bueno, muchos de mis colegas se han ido, por supuesto, se han ido a otras orquestas, etcétera, pero los que siguen ahí en la Mother Chamber tienen un amor y una disciplina tan fuerte hacia con la música, que están dispuestos a todo, están dispuestos a viajar por todo el continente para tocar un concierto, porque lo quieren, les gusta, les interesa. Y lo más interesante de toda la Mother Chamber es que cuando estaba Claudio, director titular, Claudio Abado siempre nos decía, lo más hermoso de la música es que no estamos solos, estamos con muchas personas. Me llamó mucho la atención que, claro, nos decía que no estábamos solos. Y él era muy solitario, él como persona era muy solitario. Pero él era capaz de llevarnos a una estratosfera musical tan alta, ¿no? Habían conciertos en que llorábamos de emoción porque era muy fuerte todo lo que ocurría con la Mother Chamber. Era muy profundo. Me recuerdo un Don Giovanni que hicimos en Aix-en-Provence. Te hablo de 1999, de muchos años atrás, o 98 creo. Y recuerdo que había un área, no me acuerdo el nombre del área, fue, yo me acuerdo que todo el mundo empezó a llorar porque fue tan bello y Claudio dirigía de una manera tan hermosa. Ahí también me di cuenta que el ser músico es la mejor profesión del mundo, para mí. O sea, es la profesión más bella que un ser humano podría tener. Y ser músico en cualquier ámbito, popular, pop, rock, punk, ultra, etcétera. Eh, Ser músico clásico, ser cronista, ahí me di cuenta, wow, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esto es lo que yo quiero morirme haciendo esto, ¿no? Y la Mother Chamber me dio eso, me dio esa gota mágica de seguir teniendo el amor, ¿no? Con todos los pros y con todos los contras. Recuerda que ser músico no es fácil hoy en día. Después del lockdown y después del coronavirus, tampoco esto se puso más difícil. Pero aún así me he dado cuenta que no solamente yo, sino que yo no he perdido la esperanza de que esto va a mejorar. Pero veo también la esperanza de muchas personas que están en otros continentes, en otras latitudes, que la tienen peor que nosotros y aún así tienen la esperanza más allá, más viva que nosotros mismos. Aquí somos más pesimistas los europeos, ¿no? Digo, tengo que incluirme en el paquete porque vivo hace muchos años acá y aquí hay un pesimismo más grande. Yo creo que ustedes lo toman un poco más a la ligera y yo creo que es una ventaja también. Es una ventaja en la desventaja. Volviendo al tema de la Mother Chamber, eso lo sigo teniendo. O sea, yo sigo viendo todo esto como una nueva posibilidad. La música para mí es un enamoramiento eterno que la llevo conmigo y es lo que trato de entregar siempre. Con la Mother Chamber lo aprendí. Aprendí ese amor sin condiciones, un amor incondicional hace con la música. No sé, es así, lo siento, y no tengo explicación para eso. Lo único que puedo decirte es que lo he vivido en otras latitudes, lo viví en Colombia también, cuando ustedes tocaban, estábamos arriba en el no sé qué piso de un hotel medio raro, y a veces había aire acondicionado, a veces no había, y todo el mundo estaba tan feliz de tocar. Y en serio, o sea, yo creo que no hay que estar en la mala chamber para descubrir ese amor a la música, así de simple.
Pablo, con respecto a tu visita en Colombia y hablando un poco de la FJC, ¿cuál Ujú. fue esa impresión que te llevaste de, pues, de la Filarmónica Joven de Colombia, de los músicos y el trabajo que se realizó con nosotros? Yo creo que lo que más me impresionó fue la pasión. Me impresionó mucho la paciencia que tenían ustedes también, con ustedes mismos, la paciencia que tenían en los ensayos. Fueron muchos ensayos, yo me acuerdo. Fue, fue un poco pesado. O sea, para mí también decía, ¿por qué otra vez este ensayo? ¿Por qué tan largo? Um, a ver, yo no sé si es una particularidad de los colombianos, ¿no? Pero me da la impresión de que ustedes o la hacen a todos a full o no lo hacen, ¿no? Entonces me di cuenta de eso sí, lo hacemos nomás y seguir para adelante y vamos tocando y seguimos nomás. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué si ya lo hicieron y está tocando bien? Y yo me comentaba con mis colegas, si lo van a seguir haciendo, no van a tocar mejor, se van a cansar. No, seguían y seguían. Una dedicación que llegaba a un punto kafkiano, o sea, un poco, pero ¿por qué tanto? Pero todo el mundo feliz. Y eso me volvió a decir lo lindo que es la música. O sea, volví a aprender desde otro punto de vista que la dedicación de ustedes, o sea, era tan fuerte y me preguntaba a mí mismo, pero ¿por qué voy yo a desistir cuando tengo un ensayo acá? Yo también tengo ensayos tediosos acá. En todas partes se cuecen, en todas partes se cuecen habas, se dice, ¿no? ¿No? Se dice en español, ¿no? Aquí en alemán se dice, en todas partes se cuece con agua, se dice en alemán, ¿no? Oder mit Wasser gekocht. En español creo que se dice, en todas partes se cuecen habas. Bueno, da igual, en Chile se dice así. Y me di cuenta de algo en Colombia. Cuando estaba viendo el trabajo de usted, yo me quejaba porque después de 3 horas aquí sacaba el ensayo. Y sacaba. Y el que no se prendió en la cosa, mala suerte. Ustedes no, ustedes seguían y después teníamos que hacer otra vez eh, de ensayos con la sección. Y yo no, te juro, la energía que tenían fue tan gratificante. Me dio una impresión muy, muy positiva de Colombia. O sea, tanto en lo culinario como en lo personal, en los helados que tomábamos al frente del hotel también, en todo, y en la amistad, o sea, todo el mundo, todo el mundo era, bueno, hasta hace poco estaba en el chat, creo que no sé si lo han borrado o no, y todo el mundo apoyándose con todo, o sea, era muy divertido leerlo, o sea, todo el mundo haciéndose bromas, pero en el fondo un apoyo mutuo y eso realmente me llevó muy, muy al fondo. Eso no se ve mucho en Chile. En Chile es más frío, pero claro, porque Chile también está en el fin del mundo, o sea, es más frío también. Pero yo realmente disfruté mucho Colombia y mataría por ir de nuevo a Colombia, en serio. Es genial, fue genial. Por acá siempre es súper bienvenido, de verdad. Gracias. Bueno, y ya para terminar un poquito con esta sección de preguntas, Ujú. eh, bueno, ya más desde esa vida profesional como músico de orquesta, pues llevas ya más de 13 años aproximadamente en la Tonhalle. Eh, 17, no, 18, ¿por 18. ¿Qué te gusta de tu orquesta? ¿Qué no te gusta de tu orquesta? Y si nos quisieras compartir alguna experiencia que hayas tenido. A ver, la orquesta de la Tonhalle es una orquesta muy particular. Bueno, primero porque está en Suiza. En Suiza es un país que siempre estuvo aislado de Europa, pero hoy en día ya no es así. Suiza está en el Schengen, el Tratado de Schengen, ya se circula libremente. Yo llegué a la Tonhalle porque cuando la escuché por primera vez en München, me acuerdo, fue con David Zimmer, la séptima de Beethoven. No me voy a olvidar nunca ese concierto. Yo me quedé tan impresionado. Y fue la época donde estaba pensando, claro, en convertirme en cornograve. Entonces, justamente había un puesto de cornograve. Bueno, la Tonhalle, lo que me gusta mucho de la Tonhalle es que, a diferencia de muchas orquestas alemanas, que son las que más conozco, eh, la comunicación y la atmósfera es muy relajada. O sea, no hay un egocentrismo de los colegas. Aquí todo el mundo llega a hacer música porque somos todos músicos. Es muy latino, entre comillas, ¿no? Entre comillas.
también hay que pensar que Suiza está en el corazón de Europa, entonces hay muchos italianos, hay franceses, hay alemanes, hay austriacos, y algún español por aquí, algún argentino por acá, que etcétera, etcétera. Un venezolano, dos venezolanos, perdón, sí. Lamentablemente todavía no hay un colombiano, pero ya llegará algún colombiano por ahí. Y lo más interesante en la orquesta es que llegue quien llegue, se le da la bienvenida, ¿no? Que dirija quien dirija, todo el mundo contento. Pero me he dado cuenta, y es muy bueno de mi orquesta, que cuando llega algún director medio pesadito, ¿no? Que en todos lados lo hay, la orquesta inmediatamente se cierra. Y la orquesta es como una especie de, no, aquí no es así. Aquí hacemos música todos juntos. Y aquí nos importa un carajo si usted es jefe del universo o jefe o presidente de la asociación de los directores más capos del mundo. No, aquí hacemos música todos juntos. Y eso lo aprendí escuchando a Franz Welser-Möst, que llegó un día a dirigir no me acuerdo si fue la séptima de Bruckner, y se dio cuenta de una colega que estaba sentada muy atrás y tocando muy desinteresadamente, paró y dijo, yo vengo aquí a tocar con todos ustedes. Si uno no quiere tocar, no dirijo. Yo quiero hacer música con todos. Y me llamó tanto la atención eso, porque la orquesta siempre quiere, somos todos muy, muy emocionales en eso, que la orquesta cambió su actitud inmediatamente, o sea, pero si estamos tocando todos juntos, ¿no? Y había una colega que, ya no está esa colega porque se jubiló, que no le interesaba. Y me di cuenta lo importante que en mi orquesta significa tocar todos juntos. Son muy pocos los que tocan sentados apoyándose en el respaldo de la silla. Están siempre hacia adelante de la silla. Y eso me encanta en mi orquesta. Lo que no me gusta, a ver, no me gusta no trabajar. No me gusta tener libre, ¿no? Que no sé, me desespero. Pero cuando tengo libre trato de ir a otro lado. Trato, por ejemplo, ahora voy mucho a la ópera en París, o a Lausanne, o a Berlín. De repente siempre hay algo ahí. Y tenemos un ambiente de trabajo muy, muy grato. Ustedes tocaron la sala que es la provisoria, no es la sala original, porque la original la están renovando, ¿no? Y lamentablemente tenemos, a causa del corona, de este asunto, vamos a tener que estar otro año más. O sea, deberíamos estar este año ya volviendo a la sala, pero no podemos, o sea, se pasa todo un año más tarde, lo cual está correcto. Eso para mí es un poco lo que no echo de menos mi sala, la Tonhalle, ¿no? Pero eso es circunstancial, eso es temporal, o sea, no es para siempre, no es eterno. Pero me gusta estar aquí. Suiza es un país muy ordenado. Zurich es una ciudad muy cosmopolita. Hay muchos españoles, hay muchos colombianos, hay muchos venezolanos, hay argentinos. Es muy internacional y, por decirlo así, latino. O sea, es más latina que otras ciudades en Suiza. No voy a hablar de las ciudades que no me gustan de Suiza, porque no vale la pena. Pero yo creo que vale la pena pasarse por las montañas y, con suerte, ver a Heidi, si es que está todavía por ahí. Y es cerca, está en Appenzell, está muy cerca de acá. Ay, qué bueno, Pablo, muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias, tus conocimientos. Bueno, ahorita vamos con la sección de preguntas. Sí, Creo que Walter tiene una pregunta. Entonces, Walter. Gracias, Alexa. Bueno, maestro, muy, muy contento de escuchar pues, su camino en la música y agradecerle de nuevo por estar hoy con nosotros. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, siendo usted un cornista latino, porque pues no siempre será latino, o sea, estando en otro país después de mucho tiempo, siendo un cornista latino, bueno, ¿qué consejos quiere darle a la juventud? Porque sé que hay muchos de nuestros colegas que se encuentran buscando ese sueño estudiando en Europa o construyéndolo para ir a estudiar, o fuese Europa, Estados Unidos. ¿Qué consejo como cornista latino que ha construido su camino en la música en Europa quieres darle a la juventud que nos escucha hoy, que se encuentra edificando ese sueño y esas esperanzas de tocar cada vez mejor? claro. Y la segunda pregunta es, ¿qué hace Pablo Muñoz cuando no toca corno?
¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta comer? ¿A dónde va a pasear? ¿Qué le divierte hacer cuando no hace música? Bueno, voy a la primera pregunta. Mi consejo a todas las personas que quieren estudiar música, y se los digo a todos, nunca acepten un no como alternativa. No acepten un no porque sí. Muchas personas que están en Latinoamérica quieren venir a Europa a estudiar. Yo sé que es muy difícil. Financieramente es realmente un desafío porque sabemos que estudiar en Alemania en este caso, aunque no cueste ningún peso o dólar estudiar en Alemania, acá en Suiza es igual, se paga algo muy poco, hay que vivir y por supuesto eso tiene un costo de vida. Sin embargo, yo sé que hay muchas becas, o sea, a veces me pongo a ver un poco las posibilidades que hay siempre programas de intercambio cultural, etcétera. Hay muchas posibilidades. Y es ahí donde yo les digo, busquen, busquen, busquen. No se deben rendir, no acepten un no como respuesta. Si van a tocar a una puerta y les dicen que no, vayan a la segunda. Si les dicen que no, sigan. En alguna puerta le van a decir que sí. No es posible que el mundo sea tan injusto para no dar la oportunidad a los estudiantes que quieren venir a aprender, que quieren venir a enriquecerse culturalmente. Eh, los ven. Hay una cosa que no me gusta de los políticos. Con la política no se puede hacer música. Al contrario, con la música sí se puede hacer mucha política. Y yo creo que ahí está la clave. Si nosotros los músicos en Latinoamérica, que sé que están bastante unidos, tuviésemos un gremio más fuerte, podríamos lograr mucho más. Y no es necesario tampoco venir a Europa o ir a Estados Unidos para ser mejores músicos. Muchos de los músicos muy buenos, de hecho, muchos grandes cornistas que he conocido han estado en Latinoamérica. No voy a dar nombres para no privilegiar unos a otros, pero yo sé que en Brasil hay un par de nombres, en Colombia hay un par de nombres, en Argentina hay un par de nombres también, que se han formado ahí y por supuesto han viajado para conocer, ¿no? Lo más importante que tiene que ser un músico, sea cornista, trompetista, sea lo que sea, entre más culturas conozcamos, más fácil va a ser aprender la música. Nos abrirnos ese espectro cultural mundial es un enriquecimiento que muy pocos tienen como privilegio. Nosotros lo podemos hacer. Recuerda que nosotros tocamos música de compositores de todas las latitudes, no solamente ni alemanes o franceses o americanos, sino que también compositores colombianos, chilenos, argentinos, brasileños, etcétera, etcétera. A todos los estudiantes les digo lo mismo, no acepten un no como respuesta. Toquen puertas, toquen, vayan a insistir para que les ayuden, toquen, demuestren que pueden hacerlo. Yo creo que es lo más importante, es creer que nosotros podemos hacerlo, creer en que nosotros podemos llegar y trabajar mucho. No significa levantarse a las 8 de la mañana, significa levantarse a las 6 de la mañana, hacer una rutina a las 6 de la mañana, para que a las 9 estemos desocupados, para que nuestra mente empiece a planear, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy? ¿A quién le pido una ayuda para poder ir a hacer una pasantía a Zurich? O una pasantía a München con Matías, o una pasantía a Berlín, o a Alicante con Nuri, da igual. Siempre les digo lo mismo, no acepten un no como respuesta, sigan buscando, sigan insistiendo. Va a llegar un momento que sí se va a abrir una puerta mágica, y eso les va a pasar a todos. Lo otro que sí recomiendo mucho, también hay que ser muy realista. No todo el mundo va a entrar a una orquesta, no todo el mundo va a ser profesor, no todo el mundo va a poder hacer una carrera como músico. Sin embargo, aquellos que no lograron algunas expectativas, y de hecho hay mucha gente que sabe, esas personas van a ser los banqueros del futuro, van a ser los políticos del futuro, van a ser las personas que van a dirigir nuestras culturas y nuestros países. Y a esas personas que van a entender de música más que todos otros políticos, van a ser las personas que van a empezar a reprogramar que el arte no es un lujo, es una necesidad. El mejor ejemplo es el COVID. Todo el mundo en la casa. Que hicimos los músicos, o quiso la gente en común y corriente,
sacando conciertos para escuchar por Spotify, películas, ballet, conciertos en vivo, conciertos envasados, todo lo que los que creamos, estábamos felizmente, digo, felizmente, en una escena única, ¿no? Porque la gente se dio cuenta que sin el entretenimiento, sin las artes, no somos nada. Por eso les insisto, a todos los que son artistas, a todos los que somos cronistas, a todos los que hacemos música, a todos los que hacemos teatro, a todos los que hacemos televisión, etcétera, etcétera, nunca acepten un no como respuesta y trabajen mucho para lograr sus metas. Hay en diferentes etapas, o sea, no es que todo el mundo va a llegar a ser primer trompa corno de la Filarmónica de Berlín, eso es imposible. Pero si a mí me vale mucho que una persona sea llegue a tener un puesto en una escuela de música, en una escuela rural, para que los niños que estén ahí no salgan escuchando las barbaridades, perdona que lo diga así, pero hay lamentablemente una ignorancia musical muy grande en nuestro continente, donde no quiero decir nombres de compositores ¿cómo se llama? De direcciones musicales que no aportan nada. Por eso nosotros los músicos tenemos el deber, si queremos ser músicos, de seguir adelante, de tocar puertas, de no darnos a rendir y de ayudarnos unos a otros. Es una de las cosas que más les recomiendo y les incentivo a todo el mundo. Todo es posible, pero como les dije, o sea, no pain, no gain. Sin esfuerzo no se gana nada, ¿no? Por eso hay que levantarse no a las 4, sino que a las 3. Y si a las 3 muy tarde, a las 2 de la mañana. Así de simple, ¿no? No hay excusas, ¿no? Y la segunda pregunta era, se me olvidó, me fui... Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué hace Pablo en su tiempo libre, cuando no tocas? Buena pregunta. En mi tiempo libre, cuando no toco, cuando realmente tengo el tiempo libre, leo mucho. Me gusta leer mucho, me gusta componer mucho. Uno de mis hobbies, que lo he empezado a desarrollar hace ya bastantes años, es componer música para películas inexistentes. Hace poco leí, lo releí La sombra del viento, ¿no? De Carlos Ruiz Zafón, y escribí una música para el libro, ¿no? Bueno, es muy personal lo que hago, o sea, hay un par de colegas que han escuchado la música y hay un par de directores de cine que han escuchado mi música y me han dicho, ¿por qué no compones música para cine? Pero hoy en día eso es muy difícil, o sea, lo hago porque me divierto, ¿no? Pero la verdad es que cuando tengo libre yo creo que no me suelto de la música, está como un duende, ¿no? Que me está diciendo, hace algo, anda aquí, métete una partitura y escucha música. No puedo estar sin música. Leo mucho, eso es verdad, como lo dije, leo muchos libros, me encanta la lectura, la literatura latinoamericana, por supuesto, me encanta. Y, pero hay una conexión con la música y incluso cuando tengo libre estoy con mis hijos en algún lado, o no sé, en el zoológico, por ejemplo. Siempre estoy pensando en algo, no sé, sí, me acuerdo que toqué esta cosa y podría ser. Siempre le estoy dando vuelta a algo que no debería estar dándole vuelta. Yo creo que tiene que ver un poco por el estilo de vida que tenemos los músicos, que siempre estamos conectados. Cocino mucho, me gusta cocinar, aprendí a cocinar mucha cocina vegetariana, ¿no? Ayuda, ya a mi edad hay que cuidarse, ¿no? Las válvulas del corazón empiezan a oxidarse, ¿no? Y el cerebro se empieza a poner más lento, etcétera, el pelo más blanco, pero el interior es muy joven, todavía me siento muy joven y todavía podría, o sea, si pudiese volver atrás, me volvería hasta ser estudiante, creo que fue la mejor época, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, la vida hay que seguirla. Genial. Tenemos otra pregunta de Luis López. Primero, felicitaciones, maestro, por su carrera. ¿Su resiliencia siempre estuvo presente en su vida o fue construida más desde Europa, desde que llegó a Europa? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Sí? ¿Su resiliencia siempre estuvo presente en su vida o fue construida más desde que llegó a Europa? Mi residencia, ¿qué quiere decir con eso? Sí. Digamos, tu disciplina. Mi disciplina. Bueno, increíble la diferencia lingüística entre los países. No habría entendido muy bien eso. La disciplina.
Yo creo que siempre tuve una especie de disciplina voluntaria. O sea, no era loco por levantarme a las 3 de la mañana o 4, pero era muy responsable en que si quería lograr algo, tenía que trabajar. Y una de las cosas que siempre me acuerdo que un profesor mío me dijo, estaba en clase de filosofía y me quedé dormido. Y el profesor de filosofía me despertó, me pegó un manotazo en la mesa y me dijo, ¿usted viene a dormir? Y yo le digo, no estoy durmiendo, estoy pensando en por qué Beethoven escribió la cuarta, ¿no? Y estaba siempre pensando en algo, siempre, pero yo creo que la disciplina es parte del estilo de vida de un cornista. Yo creo que no sé si la respuesta va, si la pregunta la estoy respondiendo correctamente. O sea, en Europa, por supuesto, hay una disciplina especial, la cual significa que si yo tengo que juntarme con alguien a las 5:27, es 5:27 y no 5:28, 5:29. Los chilenos somos, entre comillas, bastante puntuales. O sea, eso no tenemos problemas con eso. Y yo siempre me pongo muy nervioso si llego tarde. Pero la disciplina creo que es muy personal, ¿no? La disciplina es muy personal y yo creo que eh, estando en Europa, esa disciplina se transforma en una forma de vida, ¿no? Y es por empatía hacia el prójimo y es por una necesidad también de respeto. No sé si la pregunta la contesté bien, pero así la entendí. Y no sé si me están viendo, no sé si me perdieron, yo los perdí. Sí, sí, le estamos escuchando más. Ok, ¿me escucharon la respuesta o me perdí? Ok, Sí, 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 Luis le López escuchamos dice, perfecto. ok, Luis López dice, sí, súper bien, gracias, perfecto. Ya, estoy feliz con eso. Hay otra pregunta de nuestros oyentes. Felicitaciones, maestro. Espera a ver si no me salto alguna acá. Luis López. Juan Pablo Castaño tiene una pregunta, sí, señor. Juan Pablo, ¿puedes abrir tu micrófono? Yo, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos, Juan Pablito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿tú todo bien? ¿Qué tal todo por allá? Sí, excelente, maestro. Qué bueno. ¿Cómo te trata el COVID? No, como a todos, como a todos. Ay, qué malo, qué malo, qué malo. Encerrados un poco, pero bueno. Maestro, yo quería preguntarle. Lo que pasa es que siempre me llamó mucho la atención que en las clases y todo siempre nos decías que te llamó mucho, te gustaba el estilo particular que teníamos los latinos para interpretar las piezas. Ujú. Y eso me parece muy curioso porque, digamos, cuando nos escuchan, no, es mi caso y creo que el de algunos compañeros también, que nos escuchan, digamos, maestros que no están en el país, por decirlo así, y dicen que es muy chévere, que el estilo muy único, y acá muchas veces nos pasa es que nos dicen, no, porque estás interpretando así, o sea, totalmente lo contrario. Lo que me gustaría saber es si usted cree que el estilo con el que tocamos en una audición europea, ¿cuál sería la reacción del jurado con respecto a esa interpretación? Bueno, aquí te voy a decir algo muy concreto. Todo relativo. Muchas personas que que son activamente músicos en Europa no conocen Latinoamérica o no conocen otras latitudes. Em, Te pongo un ejemplo. Yo he estado mucho en Japón, ¿no? Y los japoneses son peniblemente copiadores del estilo alemán. O sea, no lo quiero decir en forma negativa, pero todos quieren tocar como Stefan Dorr, todos quieren tocar como se toca en la Filarmónica de Berlín, o todos quieren tocar en esa dirección. Yo creo que eso no es bueno, o Sí, sea, no es para el corazón, no es bueno. Ahora, los latinos tienen la tendencia de ser muy naturales, y lo dije anteriormente, por una especie de conexión que ellos tienen con la vida, ¿no? O sea, hace poco, no sé si se han dado cuenta, Sarah Willis tiene una conexión con Cuba en estos momentos muy grande, muy fuerte, y me parece muy simpático lo que hace, y me he dado cuenta que ella, más que nada, ha descubierto que los hermanos cubanos, por ejemplo, tienen una manera muy particular de interpretar y es respetable.
No hay, en la música no tienen que haber absolutismos. Eso de los 60, de los 70. Pero hoy en día, como tenemos el mundo ya tan conectado, yo creo que no es justo decirle a un latino, a un colombiano en particular, que como está tocando no es lo correcto. A ver, si yo quiero tocar un cuarto de Mozart, un tercero de Mozart, lo que sea, si lo hago de una manera que yo sé que a la gente le va a gustar, ¿por qué no? ¿No? Si yo canto con un vibrato que suena bien, ¿por qué no? Si hay una cantante de ópera que canta con menos vibrato y también suena bien, ¿por qué no? Yo creo que eso entra en la empatía que los músicos debemos tener con todos nosotros, ¿no? Si esa empatía se pierde, no vale la pena seguir estudiando música. Yo, yo respeto mucho, no solamente a los colegas profesionales, sino con los estudiantes. Yo creo que he aprendido mucho más de los estudiantes que de mis colegas. Y eso porque los estudiantes tienen una manera muy transparente de interpretar. Tú, Alexa, Johnny y todos los que escuché, me acuerdo, cada uno tenía su sello propio. Y yo creo que, claro, hay cosas que uno puede mejorar, hay cosas que uno puede pulir, pero si la esencia es propia y la esencia es particularmente transparente, es aceptable. No hay un status quo. Aquí en la música no debe haber un status quo. Todo lo que se hace en música debe ser aceptado. Que me guste o no me guste es otra cosa, pero no podemos descalificar. Y no quiero entrar en la descalificación porque tú tocas con menos vibrato y el colega que está en otra latitud toca con más vibrato y el que está en Barranquilla toca sin vibrato y el que está en Bogotá toca con un corno 8D. A mí, eso me da igual. Si el resultado, mira, como me decía un colega, a los 10 metros a nadie le importa si estás tocando 103, un Yamaha, un Con. Si suena bien, es lo que vale. Yo ahí soy muy flexible. O sea, sé que hay una tradición acá de ciertas cosas musicales, pero en el fondo, si el producto es bueno y el producto es bello para escuchar y es plausible, da igual. Pero no hay que entrar en la descalificación, no hay que decir no. Por eso les digo, no acepten un no como respuesta. Si hay un no, entonces pregunten por qué. Y que les den una razón, no sé. A ver, si hay un piano y están tocando fuerte como burros, claro, eso es obvio. Pero eso es una cosa de lógica, es una cosa de gusto, ¿no? Pero yo, en lo particular, yo creo que el estilo de cada uno que toca de su manera, es un sello único. Y ese sello no lo nieguen, no lo nieguen. Y yo creo que lo peor que pueden hacer es negar lo que uno puede hacer, lo que uno está dando. No lo nieguen, aprendan, sí, o sea, pueden copiar, no hay ningún problema. O sea, yo hay cosas que copio, o sea, yo, por ejemplo, en todo lo que es las inflexiones de los conceptos de Mozart, casi todo se lo copié de Dennis Brain. Escribí yo, ok, esto me gusta, esto no me gusta, más o menos, ¿no? Y alguna que otra cosa que es mía, ok, pero no voy a entrar en descalificar a nadie y yo creo que es muy malo descalificar o negar que los latinos tocamos mal. Yo creo que los latinos tocamos muy bien y yo creo que lo bueno es cultivar la escuela propia, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Mm? Sí, sí, maestro, muchas gracias. Y la otra cosa sería como, ¿usted cree que sí haya como alguna flexibilidad de los europeos que nacieron y estudiaron allá todo el tiempo por ese sello personal que tiene cada latino o no son tan flexibles en cuanto a eso? O sea, son muy arraigados a la tradición y cómo se tiene que interpretar en sus orquestas, en sus regiones. A ver, el mejor ejemplo que te puedo dar es el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, ¿no? Yo no puedo tocar un vals como lo tocan ellos. Ellos lo tocan fantástico, ¿no? Y nosotros no podríamos tocar un vals como lo tocan ellos. Lo tocamos de manera diferente. La tradición es importante. Yo creo que es importante cultivar la tradición. Es importante que nosotros nos preocupemos de ponerle un sello a lo que nosotros podemos hacer bien. Los vieneses pueden tocar valses muy bien. Eso está claro. Pero un vienés no creo que pueda tocar un tango.
como se puede hacer en Colombia, o alguna danza colombiana, como lo hacen ustedes muy bien. Es imposible, ¿no? Y yo creo que ahí entramos en la diferencia de cultura. Todos podemos tocar la quinta de Beethoven, todos podemos tocar la 40 de Mozart, todos podemos tocar un primera de Mahler, todos podemos tocar la novena de Bruckner. Eso no es ningún problema. Pero van a haber diferencias de colores, van a haber diferencias de interpretación. Y yo creo que es importante entender eso, que la orquesta, la joven de Colombia, interpretó la consagración de una manera tan brillante que no la va a poder interpretar la Filarmónica de Berlín, ni tampoco la Tonhalle. Porque la Filarmónica de Berlín la interpreta de una manera más alemana, con una tradición más berlinesa. Y aún así también la Tonhalle de Zurich la va a interpretar de una forma más francesa, tal vez más liviana. Pero cada interpretación y cada evento de tradiciones es propio, ¿no? Y claro, si tú llegas a la Filarmónica de Viena es porque tú tocas como ellos quieren escucharte. Es obvio, es lógico. Si tú vienes a la Tonhalle de Zurich, queremos que tú toques como nosotros tocamos, una dirección específica. Pero cada orquesta tiene su sello, cada músico tiene su sello, cada dirección que hay en los violines es propia. Por eso yo creo que tradición es relativo hasta cierto punto, pero también hay que respetar y hay que entender que si yo como latino quiero tocar, por ejemplo, en la orquesta de las Islas Baleares o en la orquesta de la radio de Bavaria, por ejemplo, debo entender cómo ellos tocan, debo entender su tradición, debo entender su idea, sus colores. Así se gana un puesto de trabajo acá. No es una cosa si tocas bien o mal, es qué tan bien puedes mimetizarte en ese grupo, ¿no? Y cada orquesta tiene un sello diferente. No significa que todos tocamos iguales, no, no, no. Cada orquesta tiene un sello diferente. El nivel es muy alto, eso sí, hay que reconocerlo, el nivel es muy alto, pero los sellos son únicos, ¿no? Por eso hay que estar orgulloso de uno mismo, de sus tradiciones, de su manera de tocar. Eso. Listo, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, Un abrazo. igualmente, cuídate. Listo. Gracias. Genial, genial, maestro. Gracias por esas palabras. Yo me había saltado una pregunta de uno de nuestros compañeros, Daniel Sí. Bello, que está a cargo de la plataforma. Daniel, puedes preguntar. Maestro, muchísimas gracias por todas las palabras. Ha sido todo súper interesante. Eso da como para sentarnos días y tomar algunas cervezas y hablar de mucho porque está muy interesante todo lo que comentas. Yo tengo dos preguntas. La primera pues es un poco lo que has venido diciendo, pero desglosarlo un poco más. Hablas siempre del no aceptar un no como respuesta. A veces como latinos es un poco complicado ir a Europa en la parte mental, como luchar contra ese eurocentrismo, ese es que en Europa se hace así, es que se hace de esta manera, estudiar con profesores tan severos. Hace unos días también teníamos a Ignacio García, que nos decía que Norbert Hauptmann era un poco estricto, una persona bastante severa, y Sí, cómo mantener esa confianza, porque muchas veces me ha pasado a mí, le ha pasado a algunos compañeros, cuando el docente es muy severo y el ambiente es muy severo, mentalmente afecta bastante y se pierde un poco esa confianza de uno para tocar y para seguir adelante. Entonces sí es importante eso, no aceptar el no, pero cómo trabajar eso mentalmente, porque para muchos latinos es muy complicado, además que se llega con cierto complejo a Europa de, uy, no, aquí yo no correspondo a esto. Claro, claro. Entiendo muy bien tu inquietud, porque también me pasó a mí. O sea, yo viví situaciones que fueron muy extremas. O sea, a ver, vuelvo a repetir lo que dijo Ignacio. Un poco, Ignacio, Norbert Hauptmann era muy severo. Recuerdo una vez que, a ver, te voy a explicar cómo era conmigo. Esa era otra escuela, ¿eh? Era una escuela. Recuerda que Norbert Hauptmann creció después de la guerra, crecieron en otro mundo, un mundo donde no tenían pan, no tenían carbón y no tenían ni siquiera patatas para comer. Entonces muchos de ellos llegaron a pulso. ¿A qué me refiero? Que llegaron con un esfuerzo propio casi sobrenatural a donde llegaron, ¿no? Entonces, obviamente yo o nosotros llegando de Latinoamérica, tocando muy bien, aún así bien, Hauptmann, me recuerdo una vez que me dijo que ahora vamos a tocar el 2 de Strauss y de memoria. Yo me lo sabía de memoria y claro, llegó un momento que hubo una ligadura que no la hice o que la hice mal o que a lo mejor no le pareció y claro, él era muy severo, o sea, él llegaba al punto de insultarnos, o sea, llegaba al extremo de insultar a la gente
A ver, no lo tomen a mal, o sea, no quiero que piensen que Norbert Hauptmann era un ogro. Norbert Hauptmann era la persona más bondadosa de la tierra. O sea, si el pan con mantequilla es lo más rico que pueden comer, imagínense a Norbert Hauptmann un pastel de mantequilla. Era un amor de persona, pero quería lo mejor de nosotros. Él no aceptaba un no, mejor dicho, no aceptaba un error como excusa. Él nos decía, si están aquí en la Filarmónica de Berlín, yo no acepto que ustedes toquen así como burros. O tocan bien o se me van, ¿no? Yo afronté eso, o sea, perdona, hubo un colega mío, yo fui el último alumno de Hauptmann, técnicamente fui el último alumno. Yo sé que hubo un par de personas que no pudieron con él porque él era muy bruto, entre comillas, ¿no? Yo creo que los latinos somos más sensibles, eso es verdad, somos más, sobre todo si vamos a Europa. La primera frontera es el idioma, ¿no? Y una de las primeras cosas que hay que saltar es el idioma, la barrera idiomática. Una vez que lo tenemos eso en el bolsillo, es más fácil. Es mucho más fácil porque entendemos la mentalidad de las personas, ¿no? Muchos dicen que los alemanes son muy duros, son muy toscos. No es así. Muchos dicen que la letra de la tetralogía del ring, ¿no? El anillo, ¿no? Es bruta, No, yo encuentro bellísimo. Todo lo que escribió Nietzsche, todo lo que escribió Goethe es bellísimo en alemán. Si lo entendiésemos, por supuesto. Yo ahora le encuentro sentido a todo eso. Cuando vamos a Europa, los latinos tenemos el problema que, claro, hay un choque cultural muy fuerte. Hablo de lo que mejor conozco yo, que es Alemania y Suiza. Claro, si viene un latino acá a Suiza y se da cuenta que no hay que se puede desayunar en el suelo de lo limpio que está, obviamente es un choque porque no estamos acostumbrados a ese nivel de limpieza. O que el bus pase a las 14:27 y no a las 14:28, es un choque de cultura. O sea, no podemos decir, no, llego a las 14, no, no, a las 14:27 se sale de aquí. Y se sale a las 14:27. Y el latino dice, pero esto es absurdo. No, no es absurdo. Es así, es así. El choque cultural es grande porque no lo conocemos. Pero cuando conozcamos ese cambio cultural, la vida es mucho más fácil. Como también para los europeos que van a nuestros países, ¿no? Hay países que son más fáciles para los alemanes que para los españoles. Los españoles pueden ir a todos lados en Latinoamérica, pero los alemanes no. Los alemanes tienen con problemas, por ejemplo, si van a un país donde todo sea muy relajado, ¿no? A mí me gusta Brasil porque es muy relajado, pero a veces es muy relajado, ¿no? Entonces, yo lo disfruté porque yo pensaba, esto no pasaría en Suiza, pero no importa, estamos en Brasil. Y yo lo respeto, pero es lo mismo, es al revés. Nosotros tenemos esa especie de disciplina que en Latinoamérica no existe, y yo creo que para un estudiante también pasa que el profesor quiere inculcar la tradición que ellos han estado teniendo aquí en Europa durante 400, 500 años, lo cual es lógico, ¿no? A ver, ¿cómo le explicarías tú tocar guitarra a un holandés? Un holandés, si toca la guitarra, la tocará muy, muy correctamente, ¿no? Pero en Colombia la tocan diferente. Y tú quieres que el holandés toque la guitarra como tocan los colombianos, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Uno quiere imponer su tradición porque uno piensa y uno lo siente que es lo mejor que hay, ¿no? Que es lo mismo, pasa lo mismo en Europa. Yo siempre abogo por una especie de consenso. Cuando los estudiantes vienen a Europa a estudiar, siempre les digo, aprendan el idioma bien, lean un poco de la historia del país, lean un poco de la historia europea para que entiendan cómo ellos funcionan, ¿no? Hay situaciones media extrañas, por ejemplo, hace poco me pareció un poco, bueno, fue una situación muy tonta. Aquí hay una obligación de llevar máscara, ¿no? En el transporte público. Y había un grupo de turistas, no estoy seguro si eran españoles o portugueses, y no llevaba máscara. Y el conductor del bus no siguió, dijo, yo no voy a seguir hasta que se pongan la máscara. Y ellos no lo entendieron, yo les traduje, aquí es su obligación usar máscara. Y ellos me dijeron, pero eso es una exageración. Y yo les dije, bueno, por esa exageración, nosotros no tenemos hace 4 semanas ningún muerto. Y ustedes en Portugal tienen muertos todos los días. Pónganse la máscara, o si no va a llegar la policía. Son esas diferencias, ¿no? La diferencia de que aquí se dice y se hace,
y no se está en un limbo, ¿no? Que en Latinoamérica, incluyo a Chile, es un poco ese limbo. O sea, hagamos esto, perfecto, y no se hace. Y uno llega acá con esa mentalidad un poco, no retrógrada, pero un poco muy flexible, muy, como dicen mis hijos, chilling, ¿no? O sea, nada, relajado. No, eso es un punto no negativo, sino que es un punto que hay que aprender antes de venir acá. Y es un punto que tienen que aceptarlo. Si quieren venir aquí, tienen que aceptar las reglas del juego. Y es para todos iguales. No es para un suizo, para un alemán, no, para todos es la misma regla del juego. Y eso lo encuentro muy correcto y lo encuentro muy transparente. Eso, o sea, el que quiera venir, que venga, pero que tenga claro que las reglas del juego son claras, ¿no? Excelente, maestro, muchísimas gracias. Y la otra pregunta que tenía era acerca como de esa mezcla que tú haces de corno grave y corno agudo. Yo cuando me fui a Europa, pues me especialicé más en grave y siempre estuve tocando en orquesta, en ópera, cuarto corno, tuba o octavo, siempre. Ujú. Regreso a Latinoamérica y por cosas de la vida, yo me tengo que medir casi siempre, o toco cuarto o toco primero, y a mí sí me cuesta bastante trabajo hacer esa transición. Entonces, o me quedo primero y toco y estoy cómodo en el agudo, pero pierdo grave, y si no estoy en el grave y luego para tocar agudo es complicado. Entonces, ¿cómo combinas tú eso técnicamente para que funcionen los dos? A ver, no es fácil y tampoco es lógico porque son dos materias diferentes. Se puede compatibilizar, pero es difícil. Lo que yo hago es, yo estudio lo que me cuesta, no estudio lo que no me cuesta. Así sé que para mí el agudo, después de que he tocado tanto tiempo con no grave, me cuesta, pues estudio con no agudo. Hay muchos estudios, hay muchas cosas que se pueden hacer lentamente para volver a lograr esa resistencia en el registro agudo. No creo mucho en la teoría de que se pierde el grave. No creo mucho porque yo creo que si se tiene el grave, se tiene el agudo. O sea, siempre conmigo resulta. Lo que sí es claro es que hay mucha gente que tiene la facilidad de tocar los agudos. No sé, el caso tuyo, tú eres con no grave, me decías, ¿no? Sí, sí, soy grave. Ya. Pero puedes tocar en el agudo, ¿cierto? Sí, sí, me suena. Lo que pasa es que después de tocar, una semana tengo que tocar séptima de Beethoven de primer corno, la siguiente Oh, semana tengo que tocar el cuarto corno de Romeo y Julieta de Prokofiev, pues me cuesta. ay, ay, ay. Sí, eso ya es un extremo. Ya, mira, ahí yo creo que es un poco también aquí, ¿no? Un poco de la cabeza. Yo creo que entre menos uno piense que si uno es corno grave o corno alto, es más fácil. Cuando también, yo hace poco, antes del lockdown, tuve que tocar la séptima de Beethoven, fue una emergencia también. Y no pensé mucho, que va. No toqué lo que eran los unisonos, a dos de la para tocar lo que había que tocar. Y me di cuenta de una cosa, que sí se puede. Se puede compatibilizar los dos. Lo que no se puede, por una cuestión fisiológica, es que tengas unos agudos excelentísimos y unos graves, pero ya de los dioses. Eso no funciona, eso es imposible. No conozco hasta ahora, no he escuchado a ningún cornista que tenga la facilidad de tocar en los agudos como los dioses, tanto en los agudos como en los graves. Es una cuestión fisiológica. Es imposible. Es imposible. No, no conozco ninguno. Conozco muchos cornistas que pueden tocar los dos registros muy bien, pero bien toca muy bien en lo agudo o toca muy bien en los graves. Registro grave, medio y agudo. O sea, no quiere decir que no podemos tocar lo agudo. Yo creo que se puede compatibilizar si se estudia definidamente, ¿no? Yo recomiendo sí que, y yo creo que eso es un poco también en las estructuras de la orquesta. Si todo el mundo sabe que tú eres un excelente corno grave, yo creo que sería un poco responsable de obligarte a tocar corno alto, porque también yo entiendo lo que tú me dices. O sea, uno tiene no un temor, sino que una preocupación a no tocar tan soberanamente bien como uno toca en los graves, ¿no? Es eso. Yo creo que ahí habría que entrar en algún consenso con los colegas también y buscar alguna solución plausible para no romper la calidad de un cornista que toca en los graves. O sea, sería es como, no sé, es como pedirle a un jugador de fútbol que se pusiera a jugar voleibol. Seguramente lo va a hacer, ¿no? Pero no va a ser tan bueno jugando como el fútbol, ¿no? Son disciplinas completamente diferentes, pero son deportivas. Los dos son con pelota, con una hay que tocarla con la mano, la otra con el pie, ¿no? Es lo mismo, o sea, yo creo que se puede hacer. Eh,
simplemente es que son diferentes especialidades, ¿no? Y yo creo que un cocinero japonés puede hacer también una cazuela colombiana, pero no lo va a hacer tan bien. Como también un colombiano no va a poder hacer un sushi como lo hace un japonés, obvio, pero lo puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí está la comparación. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a encontrar a un consenso con los colegas para encontrar una solución y que, por supuesto, independientemente de si tú puedes tocar agudo o grave, que no, que no perjudiquen tu talento en los graves. Es un don. O sea, yo a todo el mundo digo, si eres bueno en los agudos, conserva eso que es un don. Si eres bueno en los graves, conserva lo que es un don. O sea, el registro medio sale, va a salir siempre, pero yo creo que la facilidad de cada uno hay que cultivarla, ¿no? Como te digo, encuentra un consenso con los colegas o con la persona que está encargada de la orquesta para que eso, no, no son los músicos, también son los que operan las orquestas, que no entienden eso. O sea, hay directores que no comprenden eso, ¿no? Directores de orquesta. Yo también creo que la única cosa negativa que puedo decir en este chat respecto a los directores de orquesta, los que no conocen realmente lo que es la orquesta, no tienen idea qué es tocar un corno. O sea, yo pagaría, te juro, pagaría por ver un director, ¿no? Que se sienta, que no ha tocado corno nunca, que aprenda corno un mes, para que se dé cuenta lo difícil que es, ¿no? Y muchos son ellos los que te dicen, no, toque usted también primero, sí puede hacerlo, sí puede tocar primero, no es lo mismo, no lo sabe. Pero lo digo, yo creo que lo mejor es encontrar un consenso tanto con los colegas como con la dirección de la orquesta, con los que administran, para que entiendan esto y hacerlo bien, siempre con la sonrisa, siempre decirles que sí. Hay un dicho, hay un dicho en inglés, voy a tratar de traducirlo, y no sé si, espero que no lo entiendan negativamente. Hay que ser capaz de mostrarle el dedo medio de la mano al jefe sin mostrárselo, ¿no? O hay que ser capaz de decirle que sí cuando realmente no, ¿no? Es un poco la cosa psicológica, ¿no? Pero es posible, todo es posible. Y los colistas son todos inteligentes, todos saben que esto funciona así y hay que doblar la mano un poco a los que tienen el poder. En todas partes igual. Aquí también en Suiza es igual, en Alemania igual, en todos lados igual. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Mm. Bueno, maestro, creo que hasta el momento no tendremos más preguntas. Sí, Lucio, antes de esto hay una felicitación biblioteca o SJCCH Biblioteca. Felicidades al maestro Pablo, sus experiencias y consejos son muy motivantes. Un fuerte abrazo Gracias. desde la Ciudad de México. Gracias. Viva México. México, qué lindo, querido. Yo Lucio, sí que tiene. tenía un disco, yo no sé, ustedes no lo conocen. Jorge Negrete. Yo no sé si conocen a Jorge Negrete, ¿no? Yo crecí escuchando música de Jorge Negrete, escuché música de Jorge Negrete, crecí viendo a Cantinflas y después, claro, el Chavo y el Chapulín, que es bueno, eso es otra cosa. Pero a mí México nunca he estado en México, nunca en mi vida. Yo iría a México ya, mañana también. Pero muchas gracias, o sea, qué interesante que en México que están escuchando esto. Y eso vale también para los mexicanos, ¿no? Todo lo que he dicho vale para todos, así que. Perfecto. Lucio, tiene una pregunta. Lucio, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Hola maestro, ¿cómo le va? Muy interesante Todo la bien. charla, lo estaba escuchando muy bien. Y quería hacer una pregunta más o menos en relación a lo que creo que preguntó Juan Pablo acerca de la interpretación de cómo interpretamos los latinos a cómo se interpreta en Europa y toda esta Ujú, relación. sí. Pues yo le cuento un poquito mi experiencia. Yo estudié más o menos unos 10 años en Estados Unidos Wow. y básicamente estoy residido en Argentina, pero mi señora vive en Noruega, así que viajo mucho para acá. Oh, Y he tomado muchos concursos en Europa y siempre he tenido, las devoluciones siempre han sido básicamente las mismas. Es una cuestión de tu sonido no encaja o la forma de interpretar no funciona. Eh, ¿Cómo usted describiría la diferencia entre sonido en lo que es un sonido estándar europeo y
y el sonido más americano o latinoamericano, que cambia bastante, pero no sé, ¿cómo definiría un sonido estándar europeo? A ver, es que eso no hay un sonido estándar europeo. Podemos ver, hay un sonido berlinés, hay un sonido de München, hay un sonido de la NDR, hay un sonido de la Concertgebouw, hay un sonido de Londres, que ellos tocan a su manera. En Noruega también tienen un sonido muy particular, ¿no? Hace poco estaba hablando de esto con Chad, el que es el cuarto corno en la Filarmónica de Nueva York. Estaba hablando con él porque me decía que ya nadie toca corno con 8D, ¿no? Nadie toca. Y le pregunté, ¿pero por qué? Si es una tradición, si era... Me dice, sí, era una tradición, pero ya murió. Ahora todo el mundo toca Schmidt, porque se compone Schmidt y todo el mundo le dio por comprarse Schmidt, ¿no? Entonces, son como, a ver, son como olas de tradición. O sea, si vas a venir a un concurso a Alemania, obviamente todo el mundo, lamentablemente, todo el mundo espera que toques un 103, ¿no? Digo lamentable porque no siendo un mal corno, no es un corno que le sitúa a todo el mundo, ¿no? Pero encontrar un 103 que te quede bien a ti es muy difícil. O sea, yo me pasé años buscando un 103 hasta que lo encontré y aún así soy un crítico del 103. O sea, yo toco hace ya 25 años con un 103, pero aún así tengo muchas críticas contra el 103. Ahora, obviamente, si uno viene a Europa a hacer un concurso, primero que nada es ¿dónde voy a hacer un concurso? ¿Dónde me invitaron? Ah, me invitaron a la NDR. Lo primero que hago es escuchar grabaciones de la NDR, escuchar a Jens Plückler, a Tobias Heimann como toca, al español que está también ahí, escuchar su disco solo. Ajá, esta es la dirección que tocan. No hay una tradición única, unificada en Europa. Eso no existe. Eso había antes de la guerra. Recuerda que antes de la guerra, ¿tú sabes cuál es la fábrica de cornos más importante antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania? No. Kruspe. Todo el mundo tocaba Kruspe. ¿Y qué ocurrió? Cuando se dividió Alemania, Kruspe quedó en la DDR, ¿no? En la República Democrática Alemana, ¿no? La DDR, ¿no? Y Alexander en West, ¿no? En el oeste, ¿no? Y obviamente Alexander empezó a crecer como industria, etcétera, y a Kruspe se le olvidó, ¿no? Entonces, el verdadero sonido que tenemos en la cabeza, o tendríamos en la cabeza como tradición alemana, es el sonido que uno escuchaba, si hay alguna grabación del año 50, 60 de Boston, eso era lo que se escuchaba en Alemania, muy oscuro, muy redondo, era lo que se llama el Dresdner Schule, la escuela de Dresden, todo muy oscuro, eso se acabó. Entonces, ¿a qué me refiero? Si voy a hacer un concurso, por ejemplo, a Leipzig, en Leipzig tocan mucho gold messing. Los conos son rojos, ¿no? No son messing, no sé cómo le dicen en Argentina. Con Messi. Amarillo. Amarillo, messing, sí. Y gold messing, Sí, claro. Messi. Claro. En Leipzig tocan gold messing, por ejemplo. Casi todos, ¿no? Y es increíble. Han estado así durante años y suena bien, ni un problema. En Berlín tocan todos messing, todos con campanas desmontables. En la Bayerische Rundfunk hay una especie de ya Messing, Gold Messing y por ahí algún modelo acá. En la ópera de München, por ejemplo, ahora están cambiando, no voy a decir qué marca porque no quiero hacer eh, propaganda de una marca X, pero ya todo el mundo se está dando cuenta que hay un constructor de corno muy bueno. Y, sí, y Mm. claro, yo creo que para lograr entrar a un grupo, lo primero que hay que hacer es, ok, ¿cómo tocan esto? Es lo más fácil. Hace poco, el último concurso que hubo en mi orquesta fue de violín. Y ganó una chica de Corea que estudió en París. Muy raro eso, una coreana que estudió en París y gana la Tonhalle. Y yo le pregunté que cómo se preparó y me dijo algo muy que yo quedé pero para adentro porque también fue como yo me preparé. Escuché a Beethoven con David Zinman, el sonido de David Zinman. Y ella, los coreanos son también muy disciplinados y tienen otra disciplina, se concentró en conseguir ese sonido. Yo no puedo decirle mucha diferencia, ¿no? O sea, a mí me cuesta diferenciar un oboe de un fagot, imagínate. Pero me pareció muy interesante su aproximación hacia a la orquesta, porque me dijo, sí, yo escuché toda la sinfonía de Beethoven con David Zinman, eso fue lo que yo preparé el sonido, preparé ese espectro, ¿no?
Y yo creo que es lo mismo. Si uno como latino quiere hacer un concurso en Europa, si lo invitan, etcétera, em, lo primero que hay que hacer es entender y escuchar cómo tocan ellos. Por ejemplo, en Londres tocan, siguen tocando muy oscuro, ¿eh? Aún así, usando Paxman y ahora tocan también Alexander 103, pero tocan oscuro. Entonces, es muy particular eso, muy particular. Y sí, o sea, yo siempre aconsejo, escucha grabaciones de estas personas, escucha grabaciones, pero no en YouTube o en Spotify. Cómprate un disco, un cassette, un CD, escúchalo directo, en vivo, ve a la biblioteca, saca el material de ahí, muévete, camina, y que sea una acción, que no sea esto de que muchos estudiantes se quedan en casa, apretan el ordenador, el computador, no. Ah, voy a escuchar la Perina Filarmónica, no sé qué cosa, y escuchan y con el teléfono así, ¿no? Eso no es escuchar música. Escuchar música es ir a la biblioteca o a la tienda de disco o sacar de la librería tuya un CD o un cassette, hacer todo la palafernalia de ponerlo en el equipo, sentarse y escuchar decididamente una obra. Es así como se aprenden los estilos. Yo soy muy tradicionalista, soy muy análogo. Sigo escuchando discos, de hecho tengo 1500 LP que he comprado durante toda mi vida. Cassette tengo por montones y tengo reel to reel también, las cintas grandes, ¿sabes? ¿No? Me fascina. Yo creo que lo más importante es entender cómo tocan ellos, o mejor dicho, cómo tocan donde tú quieres ir, que es la tradición, lo que comentaba con el colega anteriormente. La tradición es muy importante acá en Europa. Ellos nunca van a dejar cultivar su tradición. Recuerda que han sido dos guerras mundiales y no pueden perder eso. Y yo encuentro que es totalmente aceptable y totalmente leal que un latino quiera entender y quiera aprender esa tradición. Y si quiere ser parte de ella, pues hay que aprenderla, hay que entenderla, o sea, hay que escucharla, hay que mimetizarse. Pero no con un iPhone o con un Android, así a la rápida, Spotify, eso no vale. No, yo eso lo sigo negando. Entre paréntesis, voy a decir otra cosa que a lo mejor mucha gente lo está pensando. La tecnología digital mató mucho la naturaleza humana de tocar. Hacer un CD es muy fácil. Hacer un CD perfecto es muy fácil, porque yo puedo cortar, puedo grabar, puedo poner todo como yo quiero ponerlo y suena perfecto. Nunca, nunca vas a escuchar a alguien que toque perfecto. Es imposible. Es imposible. Por eso yo soy muy enemigo de estas grabaciones del disco de no sé qué cosa, que el CD 4D multi-surround. No, yo soy del disco, del vinilo, ¿no? Soy del cassette, soy de las grabaciones originales, donde Karajan grababa la quinta de Beethoven de arriba abajo, de una toma, y yo escucho, hay pifias, tú escuchas pifias. Eso es, eso es tradición, eso es escuchar la verdadera, el verdadero sonido, la verdadera integridad de un músico. Por eso, volviendo al tema, quieren venir a Europa, quieren ir a Estados Unidos, donde sea que quieran ir, escuchen, escuchen cómo suena, háganse una idea de lo que es estar en el Concertgebouw, háganse una idea de lo que es estar en la plaza central en Frankfurt, y de cómo suena el alemán, de cómo piensan ellos. O si quieren ir a España, por ejemplo, de qué es lo que está en España, cómo piensan los españoles, cómo suena la orquesta de Coruña, cómo suena la orquesta de Madrid, etcétera. O si quiere Argentina, tú eres argentino por lo que escucho, ¿no? Cómo tocan en el Colón, por ejemplo. Sé que hay un chileno, el Gustavo, por ejemplo, y Gustavo estudió en Alicante, estudió conmigo, y él se mimetizó mucho en eso. Así que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, eso, escuchar y entender. Con mucho orgullo, sí, o sea, anda y créetela, por supuesto, y ponlo de tu parte latina, que es bonito, ¿no? Pero muestra que también puedes tocar como ellos quieren que tú toques. Después, cuando pase el año de prueba, haz lo que quieras. Eso es claro. Primero, haz el concurso, pasa el año de prueba, y cuando pasa el año de prueba, puedes hacer lo que se te ocurra. Pero casi siempre uno se mantiene cultivando la tradición local, ¿no? Y eso es importante, eso es súper, es bonito, o sea, yo creo que es leal y lo hable, ¿no? Muy Eso, bien. Gracias, maestro. no hay nada. Gracias. Bueno, maestro, yo creo que no tenemos más preguntas, Walter.
No, pero yo quería hacer digamos, una aclaración con la pregunta de Luis, porque yo ahora que recuerdo la leí mal, la palabra resiliencia, ¿sí? Y cuando le creé al maestro le dije que era disciplina, ¿no? La resiliencia es la capacidad que... Resiliencia con L. Sí, sí. La capacidad, Ok. la capacidad que es una persona Sí, para sí, sí. superar circunstancias. Entonces, Sí, sí, sí. quisiera Resiliencia, sí, como claro. corregir la Perdona. pregunta de él, que dice, sí, su resiliencia siempre estuvo presente en su vida o fue construida más desde que llegó a Europa, porque claro, usted no la explicó desde la disciplina, que también fue súper interesante, pero pues Ujú. esta palabra, es otra palabra, Claro. ¿no? Yo entendí residencia. Residencia. No, 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 pues sí. es que, ¿sabes que a veces en internet se escucha a veces una palabra o un acento puede cambiar ¿cómo se llama? La estructura y la idea de una pregunta, de una frase. Podemos insultar incluso cambiando un acento, ¿no? No tengo un ejemplo ahora, pero en el chat no ha sido así. Creo que nos hemos comportado bastante ordenados. No, ha sido genial y de verdad agradecidos porque ya el maestro tiene casi 2 horas parado No, eh, yo feliz. Mira, todavía con todo es luz. esto, Mira, ¿no? van a ser ya las 9, hay luz todavía, porque aquí la luz no se esconde hasta las 10 y algo de la noche. Estoy solo acá, bueno, mis hijos están dando vueltas por ahí. Yo estoy un poco en el modo vacaciones, no he tocado el corno en 10 días. Bueno, tengo dos razones por qué no he tocado. Una, porque me sentí mal del estómago y dije, esto tengo que cuidarlo. Y segundo, porque mi instrumento lo llevé también a la reparación, o sea, la limpieza, y dije, bueno, a partir de mañana ya toco otra vez, lentamente, pero lo que pasa es que también con lo del coronavirus nos llegó a todos muy fuerte, a todos muy fuerte. Yo creo que no solamente en Europa, sino que también en Latinoamérica. Lamentablemente veo el ejemplo de Norteamérica, es un mal ejemplo. Quiero hablar políticamente también de lo que está ocurriendo ahí, que no es el mejor ejemplo. Em, Políticamente hablando, también en Brasil, lamentablemente creo que no se está usando una diferencia de respeto hacia con el pueblo. Pero bueno, los músicos tenemos que ser más inteligentes y tenemos que pensar sobre la frontera de una persona normal. Y yo creo que podemos llevar esto todo junto, y creo que hay que ver las posibilidades que nos presenta eh, o que nos presentó este lockdown, ¿no? Y aprovecharla, o sea, aprovechar estos canales para aprender, para intercambiar ideas, para saber que hay luz de esperanza y hay luz en el fin del túnel, ¿no? Bueno, primero no nos muramos, primero veamos la luz del túnel. Cuando uno se muere dicen que hay luz en el fin del túnel. Algo por ahí la considero. No, no, es así. No, Ok. Bueno, sí. maestro, entonces no sé si tal vez quieras responder esa pregunta desde la palabra resiliencia que hizo Luis, ¿sí? De cómo fue, su resiliencia siempre estuvo presente en su vida o fue construida más desde que llegó a Europa. Y Estuvo presente en mi vida. Sí, estuvo proseguiríamos siempre en después con las otras. sí, sí. Pues nada, yo en 4 minutos debo entrar virtualmente a mi trabajo, pero igual quiero, antes de desconectarme y dejarlo con mi compañero Daniel, agradecerle mucho por estar hoy con nosotros, con el grupo Hornbeat, con cornistas de toda Latinoamérica. Y bueno, recuerdo mucho también de su alegría y de sus conocimientos en la oportunidad que tuve de conocerlo en Zurich. Con el Tengo unas Alphorn fue eso, ¿no? grabaciones. Sí, tengo unas grabaciones de tocando corno alpino y fue una cosa muy, muy bonita, entonces espero compartírselas para que las recuerden. Muchas gracias por estar con nosotros Un y bueno, honor, agradecido. Muchas un gracias. honor. Cuídense mucho, cuídense a todos. Un saludo a Colombia, un pueblo hermoso. El café que me traje me lo tomé en 2 días, que así tiritando, ¿no? Pero es un pueblo bellísimo, y cuídense, ahí apóyense unos a otros, y espero que nos podamos ver pronto. O sea, si tengo la oportunidad de ir a Colombia nuevamente, o si ustedes vienen acá, aquí la casa es de ustedes. Si se quieren quedar una semana, no hay problema. Si se quedan un mes, tienen que pagar la cerveza, así de simple, Muchas ¿no? gracias. Hay una pregunta más, yo salgo, Sí, pero ya se encarga Daniel. Muchas gracias. bueno, Hasta luego. Bueno, maestro, hay una pregunta de Darío. Darío, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola,
Mi pregunta es, ¿cómo recuperar el training o cómo recuperar el estado de forma de tocar? ¿Qué recomienda para eso? Si partir fuerte, despacio, algún tipo. Em, Darío, hola. Yo recomiendo siempre, cuando uno tiene una pausa bastante grande, empezar súper suave, súper, súper suave. Nada de ejercicios raros, así, tocar 5 horas. No, si 10 minutos al día basta en un principio, 10 minutos. Esto es una actividad física muy, muy precisa. Recuerda que aquí tenemos como 257 músculos y claro, tenemos una cantidad de músculos muy sensibles. Si uno de ellos o dos de ellos se malogran, no se puede tocar más. Es así, es muy sensible todo la embocadura. En el caso mío, que no he tocado durante ya casi 14 días, porque estuve un poco enfermo y porque también mandé mi instrumento a la limpieza anual, yo voy a empezar tocando un par de notas largas, tocando tal vez un par de escalas, muy suave, tal vez 15, 20 minutos y ya con eso basta, porque no puedo. Imagínate un atleta que tiene 2 semanas de vacaciones, no va a llegar a hacer 150 metros de una. Se va a elongar primero, lo va a hacer otra vez por media hora, 40 minutos y ya está. Y se acabó. Si no, se atrofian los músculos. Yo aconsejo siempre tranquilo, sin ninguna desesperación y sin ninguna locura. ¿No? No ser tan fanático tampoco. Tranquilo, tranquilo. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, maestro, yo creo que ya con eso llegamos al fin de esta entrevista. Ha sido súper placentero, ha sido muy entretenido, nos hemos reído, hemos aprendido, así que muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido, creo que todos los que estamos aquí lo han aprovechado bastante. Hemos llegado a tener hasta 40 personas, entonces pues ha sido súper provechoso para todos nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada. Álvaro Cervela. Ah, también de aquí veo los nombres. Álvaro Cervela, mira. Justo veo, ¿no? Es que se parece el nombre aquí en mi pantalla también, pero lo veo muy chiquitito. Que como soy ciego, no veo mucho. ¿Sí? No, muchas gracias a Exactamente. ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Y em, a pasar este tiempo y tengan paciencia. Esto va a pasar. Sean disciplinados y sigan estudiando. Y por supuesto, el ser cronista es un privilegio, es un estilo de vida que nadie lo tiene la posibilidad de tenerlo. Son muy pocos los que tenemos este estilo de vida, este regalo divino de ser cronista. Y lo más hermoso que existe es que podamos compartirlo entre todos los latinos. Yo creo que es muy, muy loable esto, lo que están haciendo ustedes. Y si hay algo más que puedo hacer por todos ustedes, yo encantado. Yo, como les dije, yo a Colombia, me enamoré de Colombia. Es un pueblo maravilloso, gente fantástica. Eh, Ojalá pueda ir pronto, ojalá poder a compartir, a escucharlos tocar y a compartir con ustedes una buena tarde porque son una fuente de inspiración, aunque ustedes no lo crean, en serio. Bravo a Excelente, Colombia. maestro. Muchísimas gracias, qué palabras más bonitas. Y de verdad esperamos eso, tenerlo por acá en otras circunstancias en las que ya podamos salir y compartir Sí, sí, realmente. sí. Muchísimas gracias por su tiempo y De muchísimas nada. gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Bueno, cuídense. Un abrazo a todos. Igualmente, maestro.